vigilante el monte con las alas coloradas. Buenos días, hoy día 12 de junio del año 2021, curiosamente es día sábado, cambiamos el día de la entrevista que la estamos haciendo los días viernes y la vamos a realizar con Julián David López Trejo. Hola, ¿qué tal? Julián, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Cuántos años llevas pintando? Bueno, ya de manera profesional son 12 años, tomando en consideración que mi primera exposición individual fue el 18 de mayo del 2006 en el lobby de Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. ¿Qué cosa es un pintor profesional? Pues yo pienso que la definición básica sería propiamente el descubrir un estilo propio, el poderlo plasmar sobre un lienzo, sobre un bastidor y poder transmitir al espectador el sentimiento que en el momento de la creación uno tuvo para crear esa obra. Es decir, cuando el espectador ve la obra puede sentir esa emoción que el artista vivía en el momento de la realización pues, de esa expresión pictórica. El manejo del lenguaje a través de la pintura. Definitivamente. ¿Dónde estudiaste? Muy bien. Bueno, yo estudié en 3 escuelas diferentes. Estudié en la Casa de Artes y Oficios del Estado de México, en la Escuela de Bellas Artes también del Estado de México, pero consolidé mi aprendizaje en la Academia Nacional de San Carlos, de la UNAM. ¿Eres egresado de ahí? Así es. ¿Titulado? Sí, claro, definitivamente. ¿En qué? Bueno, yo me especialicé en obra gráfica, pintura de caballete y retrato. Al día de hoy, ¿cuál sería tu estilo? Bueno, he creado un estilo denominado triangulación dinámica. Precisamente lo llevé por primera vez a la luz en septiembre del año 2011 en San Ramón de Alajuela, Costa Rica. Esto fue en el Museo José Figueres Ferrer. Y bueno, básicamente la triangulación dinámica consiste en desentrañar la composición oculta de un cuadro y trasladar esta a un primer plano haciendo el protagonista de la obra. Es decir, toda obra de arte tiene un esqueleto y ese esqueleto es cubierto por la pintura. Pero en la composición, pues cualquier obra de arte tiene un esqueleto llamado composición. Yo lo que hago es la composición, ponerla en un primer plano y que ésta sea la protagonista de la obra, juntándola con ecos plásticos, con curvas, con círculos, por ejemplo, para darle movimiento, el pintar el movimiento, plasmar el tiempo, la cuarta dimensión. En una pintura que nada más tiene 2 planos. Así es, exactamente, eso es lo curioso y lo interesante, ¿verdad? Que es una pintura en constante dinamismo, en constante movimiento y sobre todo que genera una conexión directamente con el tiempo. Dicen muchos de las personas que estudian la obra de Leonardo da Vinci que Leonardo pudo hacer lo que anteriormente no se podía dar. Ajá. Que era la situación del manejo del movimiento. Claro. En este caso, tu pintura ¿tiene algún otro antecedente? ¿En qué te inspiraste? Bueno, básicamente ¿Qué influyó en ti? Sí, claro. En primer plano, las teorías de David Alfaro Siqueiros, en el caso de la simetría dinámica, la composición muralística que él manejaba, se me hace muy interesante porque era precisamente para un espectador en movimiento, ubicando básicamente los puntos de espectador para poner puntos de fuga, líneas compuestas, líneas de horizonte, secciones áureas, por ejemplo, pero todo esto es compuesto acorde a un sistema de movimiento. Me inspiré en ellos y sobre todo también en las obras de los futuristas, del movimiento futurista de 1912 de Italia, Russolo, Carrà, Severini, todos ellos que manejaban y trataban precisamente de plasmar el movimiento y el tiempo sobre un soporte pictórico. Me viene a la mente Salvador Dalí, claro. ¿Lo analizaste para retomar algo de Salvador Dalí? Claro, sobre todo sus Madonas, en la época atómica, cuando él a Gala precisamente la descomponía en fragmentos, y estos fragmentos iban poco a poco conformando una imagen. Se me hace una cuestión de movimiento muy interesante, sobre todo la técnica sumamente depurada, realizada a base de veladuras.
y unos colores vibrantes y contrastantes muy interesantes. Y aparte de Dalí y Siqueiros, ¿qué otro pintor ha servido como de influencia en tu estilo? Bueno, definitivamente José Luis Cuevas. Tuve la fortuna de que fuera mi maestro, un gran amigo también. Me gusta mucho la soltura, que a su vez él tuvo como una especie de inspiración directa a Pablo Picasso, ¿verdad? En el caso de José Luis Cuevas. Otro pintor que también ha influido bastante en mí es Francisco Corsas, pintor mexicano, sobre todo expresionista, a base de manchas, a base de contrastes, a base de composiciones simples, pero a la vez muy expresivas. Además es una pintura verdaderamente interesante ver su obra. Del maestro Arnaldo Cohen. Es más interesante, sí. Pero no influyó en ti. No, definitivamente no. Siento que de los contemporáneos fue tanto José Luis Cuevas como Javier Ansúrez, incluso, uno de los maestros más renombrados de México, y también profesor de la Escuela de San Carlos y de la Esmeralda. Ahora ya pasando al tema como pintor, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1984, pero desde mis primeros días yo radiqué en Ciudad Nezahualcóyotl, en la colonia Maravillas. ¿Tus papás a qué se dedicaban? ¿A qué se dedican? Muy bien, mi papá, él ya falleció, toda su vida fue chofer, y mi mamá era enfermera también. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo 2 hermanos mayores. Yo curiosamente soy el más pequeño, ¿verdad? El que le sigue después de mí me lleva 10 años y el más grande 13 años. ¿Tu preparatoria dónde la estudiaste? Muy bien. Bueno, mi historia fue un tanto diferente al común. Cuando yo termino la secundaria me meto al ejército mexicano. Estuve en la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Una vez terminada la secundaria, de ahí obtuve el grado de sargento segundo. Y después de esa preparación fui a la brigada de paracaidismo y hice un servicio también ahí. Bueno, hice el curso obligatorio, después tuve un accidente en mis piernas y pues me retiré. La carrera militar. Así es, entonces ya fue un poquito a destiempo de mi edad para la cuestión de la preparatoria. La preparatoria la saqué en acuerdo 286 del Ceneval, que consistía a base de un examen. Y bueno, a la par también estudié la carrera técnica en aquel entonces de administración de empresas. Tienes este accidente. Así es. Y te hace dejar la milicia. Así es, ¿no? Sí. Y ese paso de estar en una esfera militar, de un horario, una disciplina, una forma de vida, ¿y cómo engarzas a hacer una actividad diferente? Bueno, sí, fue un proceso muy difícil, muy drástico, sobre todo porque yo ya llevaba un estilo de cómo vivir mi día a día, de precisamente la disciplina, el levantarse a una cierta hora, el realizar ciertas actividades, el ejercicio físico, la alimentación, muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo salgo por cuestiones ajenas a mi voluntad, pues sí fue un cambio, sobre todo la conversión nuevamente a ser un civil. Entonces, pues por aquella época recuerdo que me tuve que ir a la Merced a trabajar porque pues yo estaba totalmente desorientado, no sabía qué rumbo iba a seguir en mi vida, y fui a vender comida en la Merced. Ahí estuve trabajando cerca de un año, hasta que después de ese tiempo pues me volví a meter a estudiar, ¿verdad? A proseguir con mis actividades académicas. Pero este lapso, en la milicia no se habla mucho sobre situaciones de arte. No, claro. Como alguien me pudiera decir que está negada la milicia con el arte, aunque tengo muchos conocidos en que no es así. Así es. Pero esta situación de encontrar el camino hacia lo que hoy eres pintor, ¿cómo fue? Muy bien, bueno, yo recuerdo que desde que yo era muy niño, lejos de aprender a escribir o a leer, yo me expresaba por medio de las imágenes, por medio de los dibujos, por medio de colores. Digo, en aquella época pues no había tanto el apoyo por parte de los familiares para meternos, dependiendo de las cualidades y características personales,
al área que nos estábamos inclinando, ¿no? En mi caso, pues yo pensaba que era un hobby, que era algo muy natural que cualquier persona lo podía realizar. Entonces, pues yo seguí haciendo mis actividades comunes. En el ejército, bien recuerdo, luego me daban algunas materias muy específicas, como recuerdo uno el nombre de planeación y designación de objetivos, que era que nos enseñaban a subir a los árboles, hacer todo ese tipo de estructuras para apoyar nuestras armas y poder hacer una especie de actividad de francotiradores y cosas de ese tipo. Y yo me la pasaba dibujando. O sea, yo estaba en las clases, pero a la par me la pasaba dibujando, ¿no? Entonces, fui acreedor de varios arrestos por parte de mis superiores, porque pues lejos de estar yo poniendo la atención en las cuestiones que ellos me enseñaban, me la pasaba dibujando. Y pues yo sentía que había una especie de sensibilidad diferente de la cual tenían mis compañeros hacia la vida y el entorno, a la que yo tenía, pues. Entonces, pues ahí es cuando me daba yo cuenta que, a pesar de toda esa disciplina en cuestiones militares, pues yo afloraba más mi esencia artística. ¿No hubo así algún asunto de que la novia te llevó a una exposición y dijiste, voy aquí, de aquí soy? Bueno, yo siempre me sentí muy expresivo en cuestiones de las imágenes, sobre todo. Y no fue hasta que después que salí del ejército, precisamente viajando un día en la Ciudad de México, me encontré con un libro de Picasso. Yo había escuchado anteriormente a Picasso, lógicamente no había leído nada con referencia a la historia del arte. Yo pensaba que Picasso era un movimiento artístico antes de eso. Pero cuando leo el libro y me doy cuenta que fue un pintor de carne y hueso que existió y que en sus manos prácticamente dirigió algunas de las corrientes más importantes del siglo XX, se me hizo verdaderamente fascinante. Y fue cuando ya empecé a dar un rumbo más específico a lo que yo me quería dedicar en mi vida. Y posteriormente tuve la fortuna de que vi la película de Un perro andaluz, de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y pues esa película marcó definitivamente mi vocación artística. Después de haber visto primero el libro de Picasso y después la película de Un perro andaluz, es cuando en realidad tomo la decisión definitiva de ser pintor y de dedicarme al arte. Ahí ya venías con la situación de haber ingresado a la escuela de artes. Y ya posteriormente, cuando yo ya decido dedicarme al arte, es cuando empiezo ya a buscar el estudiar de manera formal, porque pues yo ya dibujaba bien, ¿no? Pero todo era de manera autodidacta. Y pues me interesaba conocer los conceptos de la composición, por ejemplo, la teoría del color, teoría del arte y muchas cosas. Es por ello que decido después estudiar de manera formal. Estamos hablando ya cercanos al año 2000. Sí, cercanos, digamos como 2004 más o menos. En esos años jóvenes, ¿había un ambiente para hacer cultura en Ciudad Neza? Pues bueno, yo en mi percepción personal no había visto nada. De hecho, yo andaba buscando espacio donde me permitieran mostrar mis obras. Me acuerdo que fui a la Ciudad de México y pues me rechazaban, ¿verdad? Porque pues yo no sabía, no llevaba obras enmarcadas, no llevaba obras digitalizadas. Quería pedir exposiciones y nada más llevaba 2 o 3 cuadros y esa era mi carpeta. Entonces pues sí me rechazaban de varios lados, hasta que en el municipio de Nezahualcóyotl presenté mi propuesta y fue aceptada. Me acuerdo que esa primera exposición se llamaba Ruptura de la Realidad. Y en esa exposición presenté 60 trabajos, todos sin enmarcar, pero fue muy interesante porque me montaron unas mamparas dobles, recuerdo. Estuvo muy interesante y pues me dio como el parteaguas para seguir solicitando exposiciones en diversos puntos y sobre todo para seguir creando con mayor calidad mis obras, enmarcándolas, metiendo otro tipo de materiales. ¿En qué año fue esta primera exposición? En el 2006, el 18 de mayo. ¿En dónde? En el Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Recuerdo que precisamente en esa época estaba de presidenta interina Gloria Salvador Valdés. Ajá. Y bueno, después de ahí, lo curioso es que termino esa exposición y me sale otra exposición en la Casa de Cultura Campestre Guadalupana, también del municipio, ¿no? Pues así estuve básicamente lo que restó del 2006, el 2007 y en el 2008 mi carrera torna otro tipo de rumbo,
precisamente porque yo logro salir ya de Ciudad Nezahualcóyotl y empiezo a exponer mi obra tanto en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Sindicato de Electricistas, en Antonio Caso, en Avenida Insurgentes, en la Torre de Economía del Gobierno Federal, también logro exponer ahí. Todas estas exposiciones, ¿es porque tú las gestionaste o ya tenías a alguien que te ayudaba a gestionar el espacio? No, yo las gestioné. ¿Tú las Precisamente, en el 2006 estuve exponiendo en lugares pues aledaños aquí al municipio, dentro del municipio, pero en el 2007 entra a mi mente la idea de poder y de la necesidad de exponer más allá para que mi obra sea más reconocida. Entonces, más o menos la mitad del año 2007 me la pasé gestionando esas exposiciones. O sea, yo me la pasaba moviéndome y todo, y el 2008 ya la tuve prácticamente todo cubierto, mes tras mes. Yo tenía una exposición en diferentes lugares de la Ciudad de México. Incluso en el metro también expuse en varias estaciones. Exposiciones todas fueron individuales. De los pintores de aquí de Neza, ¿quiénes se te hacen pintores que sí manejan esto que hace rato mencionabas? Que sí logran comunicar o dejar en su obra una comunicación con el espectador. Bueno, definitivamente Mauricio Vega se me hace un pintor extraordinario. El maestro Ismael Ponce. Se me hace que son pintores muy expresivos, pero a la vez son muy depurados en su técnica, ¿no? Saben lo que hacen, ¿no? Y sí, es una obra que se me hace muy interesante y sobre todo trascendental. Y ahora que ya recorriste todo este camino durante ya casi, ¿cuántos son? 6, o son 4, 10, 2, 18 años. Así es. Más o menos, que ya estás en el ámbito de la pintura. En la actualidad, ¿cómo ves la creación en el municipio, la creación pictórica? Se me hace interesante, se me hace muy interesante, pero siento como que se ha encasillado en cierto modo al tema de la marginación social. ¿Sí? Veo, por ejemplo, que muchos artistas tratan de expresar ante el mundo externo la realidad de Neza y la ponen como si todavía fuera una ciudad llena de lodo, de cierto pandillerismo, como que no muestran un poquito más allá. Salvo algunos pintores, claro, hay como todo, ¿no? Que muestran un poquito más allá la belleza y la tecnología que la cuestión contemporánea más actual del municipio. Eso es lo que yo siento. En estos, te digo, 18 años que has estado en la pintura, ¿ha habido una evolución en Ciudad Neza en el ámbito pictórico? Pues sí. ¿O es muy corto el tiempo para decir si hay evolución? Yo sentía, por ejemplo, que en aquella época los pintores que estábamos nos habíamos hecho en diferentes escuelas, por ejemplo en la Esmeralda, en la Academia de San Carlos, veníamos como de más externos. Ya después, cuando salió lo que es la Escuela de Bellas Artes de Neza, siento que prácticamente vino como una generación muy abundante de pintores. Entonces eran pintores que, a mi punto de vista, pues eran ya más de volumen, lejos de calidad. O sea, ya pintaban como más las técnicas ya antes vistas por algunas corrientes estilísticas del siglo XX, que se enraizaban más en el tachismo, por ejemplo, en el expresionismo, pero ya no era tanto como un estilo personal, era nada más como la creación por la creación. Siento que así fue. Pero siento que antes, precisamente, como había un poquito más de versatilidad, sobre todo de los grados de donde venían varios pintores, por ejemplo, unos venían de la Esmeralda, otros venían de San Carlos, algunas escuelas particulares como la Botticelli, había como un poquito más de versatilidad en expresión artística. Y ahora, regresando a tu obra, ¿qué formatos manejas? Muy bien. Bueno, mis formatos predilectos son 60 por 80 aproximadamente. Óleo sobre lienzo, óleo sobre tela, también manejo mucho el pastel. Manejo mucho los temas de ancianos. Me gusta mucho plasmar a los ancianos y tengo una serie iconográfica que se llama Mujeres sin rostro. Y es una serie que presenté en París en el año 2015. Tuvo muy buena aceptación y por la cual me dieron la medalla de plata Montmartre como extranjero distinguido. También la presenté en La Habana, Cuba, en el Museo de las Américas y en Costa Rica.
Ajá, he presentado esas series y pues, han tenido muy buena aceptación y muy buen recibimiento, sobre todo por parte de la crítica. ¿Y cómo es este brinco Ajá. de estar en Ciudad Neza, ir a los alrededores de Ciudad Neza? Claro. Pero ahorita me platicas de Europa. Ajá. ¿Cómo fue esa situación de llegar a Europa con tu obra? Bueno, el primer país que yo conozco después de vivir pues en Ciudad Nezahualcóyotl, sobre todo trabajar aquí, en el año 2009, voy un poquito atrás para dar la historia. En el 2009 yo soy nombrado como profesor de dibujo y de muralismo del Centro Municipal de Artes Aplicadas, CEMUA, en la Colonia del Sol. A raíz de eso me piden precisamente pintar el mural para el Centro Comunitario para la Ceguera y Debilidad Visual, que estaba en la Cuarta Avenida y la Cuauhtémoc. Y a raíz de eso, pues empiezo a pintar otros murales, como por ejemplo en el Museo Itinerante del Museo Papalote del Niño, que estuvo ubicado en el Centro Plurifuncional. También me piden una obra grande, ¿no? Entonces, pues todo eso hizo cierto eco, que resultó que en el año 2010 precisamente me invitaran al Festival Internacional de Poesía en La Habana para pintar el mural representativo a los 200 años de Fiestas Patrias de México a nivel internacional. ¿Quién te invitó? Mandaron una invitación a diversos grupos culturales de México, entre ellos estuvo el grupo independiente de Secos, con Ricardo López, Venus, ya otros se fueron anexando, como por ejemplo el escritor Arturo Gutiérrez Duque, Ricardo Guerrero, y pues ellos hicieron el proyecto, y ese mismo proyecto fue replicado por artistas que trabajaban en la administración de aquel entonces, como por ejemplo el POE y los artistas del Centro de Artes Aplicadas. Entonces fueron dos grupos, uno independiente y uno gubernamental. Y bueno, a raíz de esos dos grupos es como partimos a La Habana. Entonces ya llegando allá, cada uno mostró sus habilidades de sus ramas, pues, y pues a mí me tocó realizar el mural La Fuerza del Bicentenario, que por cierto en la actualidad se encuentra el boceto de ese mural exhibido de manera permanente en el lobby de Palacio Municipal de Neza. Subiendo las escaleras hay un mural y hay una plaquita que habla acerca de ese mural. Ese yo lo realicé. Ajá. Y bueno, después de eso me viene una invitación para presentar mi definición, mi estilo pictórico de triangulación dinámica en San Ramón de Alajuela, Costa Rica. En aquel entonces tuve yo el apoyo de la Dirección de Cultura del municipio. Y pues estuve en Costa Rica, presenté mis obras y eso dio precisamente el parteaguas para que 3 años después yo decidiera irme a Europa. Ya en Europa fue ya la cuestión ya más independiente, ya no fui tanto apoyado por el gobierno. Me fui a buscar suertes y estuve viviendo allá 1 año. Bueno, primero a tratar de nutrirme de todo lo que la Ciudad Cruz ofrece, los museos, la gente, la comida, la cultura, muchas cosas. Y sobre todo vivir como un parisino más. Vivía yo con una familia que me dio la oportunidad de estar con ellos un par de meses. Y era muy interesante estar a la par con ellos, ¿no? Diario despertarse a la misma hora que ellos, irse en el metro, vivir tal cual. Y una vez estando allá, después de unos 7 meses aproximadamente, se abre la convocatoria para exponer en la Galería Montmartre, y ahí presento algunas de mis obras con el tema de los ancianos. Y gustaron mucho mis obras. Y al final se me otorgó este distintivo, ¿no? Fue una experiencia muy, muy gratificante, sobre todo para mi carrera y por todo el tiempo que estuve yo allá. Estás en París cerca de 1 año. Sí. Ya tienes un modus vivendi. Así es. Ya expusiste. ¿Para qué regresar? Muy bien. Bueno, había muchos problemas, sobre todo me tocaron varios problemas de terrorismo. Ajá. Fue en aquella época, justo cuando pasó lo del tema de Charlie en Europa, y en Francia, y el país estaba militarizado. Estaba muy, muy crítica la situación. Nos tocó ver incluso un atentado en la Catedral de Notre Dame, donde un extremista del Al-Qaeda iba a entrar y escuchamos un disparo. Pensábamos que había una especie de tiroteo, pero no. Bueno, él estaba tirado, ¿no? Lleno de sangre y todo. Resulta que él mismo sacó la pistola y él mismo se le salió accidentalmente el disparo y se golpeó en la pierna
Pensaba la gente que lo habían balaceado, pero cuando lo ocultan los servicios médicos, descubren que traía muchas bombas pegadas al cuerpo. Entonces fueron muchas cosas que pusieron un poquito más difícil la estancia en Francia. Sobre todo el hecho de no llevar suficiente cuestión económica. Pues sí, en cualquier lado los soldados nos paraban, nos interrogaban, ¿no? Entonces invitaban amablemente que todos los turistas que llevábamos más de cierto tiempo y que no tuviéramos una actividad tan específica como, no sé, o sea, más establecida como ir a tomar algún curso o alguna cuestión laboral sustentable, pues nos invitaban amablemente a regresarnos a nuestros países de origen. Sí, por aquella época pasaron, ¿no?, aparte de esas cosas, otras calamidades, como por ejemplo cuando subió de nivel el río Sena y se inundó. No sé si ustedes recuerden que fue muy escuchado, pues, todo ese tipo de noticias, ¿no? Fueron muchas cuestiones que afectaron pues ya la estancia allá, pero pues ya se habían logrado muchas cosas cuando decido regresar. Sigo con la misma pregunta. Pero ¿por qué? Bueno, está Italia, está España, que es más laxo el asunto. Claro. Dicen que los holandeses son muy generosos en la recepción. Y muy cálidos. De turismo. ¿Por qué no buscar otro entorno allí mismo, en Europa? Bueno, pero independientemente de eso, también la cuestión también del extrañar a México, a nuestros seres queridos, yo pienso que influyó mucho. O sea, como que era ya una especie de aventura lograda, de objetivo también logrado. Y pues yo sentía que ya tenía que regresar a México, sobre todo para ver a mi madre, a finales del 2015. Del 2015. Así es. ¿Y desde entonces estás aquí? ¿Ya no has salido? No, sí, regresé y bueno, mi noticia de lo que hice en Francia salió en muchos periódicos. Entre ellos recuerdo el Metro, el Gráfico. Entonces, a raíz de eso, pues me contacta un empresario de las tortillerías La Campesina a nivel Estado de México. Y él me comenta que quería hacer una especie de fusión entre lo que era la elaboración de las tortillas con el arte. Se me hizo una fusión muy interesante y pues la tomé. Entonces nuestro primer objetivo fue ir a Oaxaca. O sea, regreso a México, estoy digamos como un mes más o menos, y me voy a Oaxaca. Vamos a Ocotlán, a Ixcutla de Crespo, y en el rancho Monte del Toro pinto una obra y se queda expuesta de manera permanente también de aquel lado, ¿no? Una vez ya de regreso a la Ciudad de México, planeamos un viaje a La Habana, Cuba nuevamente. Sí, y fue un éxito porque expusimos en la casa estudio Amelia Peláez, en el municipio 10 de octubre, muy cerca de La Víbora. Y fue muy bien recibida la exposición. Tuvimos la fortuna de que nos dieron el reconocimiento de Bellas Artes, precisamente Amelia Peláez, a manos de la artista cubana Telvia Marín Mederos. Todavía alcanzamos a ver viva a la maestra de 96 años. Sí, fue muy exitoso, ¿no? Después de eso, pues el siguiente año continuamos trabajando, exponiendo y sobre todo conociendo a personajes de cierto renombre, como por ejemplo, me pidió su retrato Alfredo del Mazo, el gobernador, Carlos Cuevas, Sergio Mayer, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum incluso. Hay fotografías ahí en internet donde estoy con ellos, entregándoles las obras. Y pues fue una especie de etapa donde se consolidó todo lo que se había logrado en años anteriores. O sea, ya no salí por ese lapso de tiempo nuevamente al extranjero, pero consolidé lo que se había logrado en años anteriores. O sea, reafirmé bien lo que fue la cuestión de la carrera. Y pues en aquella época una de las exposiciones más relevantes fue en el Club de Banqueros de la Ciudad de México. Ahí expuse mi obra. Con muy buena suerte, porque sí, logré vender muchas piezas. En este tema hablamos de que tú ya vives de la pintura. Claro. Curiosamente, tal vez el 90% de los pintores de aquí de Nesa que no han logrado este paso de lograr vivir de su pintura, así de es, su propia creación. Claro. ¿No? Tú sí ya vives de tu pintura. En este año de pandemia y el año pasado, ¿cuáles fueron tus temas? ¿Qué estuviste desarrollando? Bueno, desarrollé temas relacionados sobre todo con la historia de México.
metido mucho, por ejemplo, con el tema de la revolución. El tema de Emiliano Zapata se me hace muy interesante. Estuve también trazando más mujeres sin rostro, haciendo un poquito más, trayendo a estos años esas series iconográficas que tanto éxito tuvieron en Europa. Y hice una obra de gran formato en apoyo a la gente enferma de COVID. Y pues fue muy sonado esa noticia. Salió incluso en el periódico El Universal y en noticieros, para apoyar con la venta de esa obra por medio de fundaciones a las personas que requerían tanques de oxígeno, concentradores también. Fue lo que estuve básicamente realizando en la época de la pandemia, y sobre todo también dando clases. Porque algo muy curioso, que desde el año 2009 yo doy clases también, o sea, clases de dibujo. En un inicio estaba en el Centro de Artes Aplicadas EMOA, posteriormente en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está enfrente del castillo. Después de darlas aquí, estuve dando clases privadas, y ahorita estoy en el Centro Cultural Tonatiuh Cali, en el municipio de Chicoloapa. Ahí das clases. Ahí doy clases de pintura y de dibujo. Y para estos últimos años, ¿consideras que lo que tenías que aprender como pintor, ya lo aprendiste? No, yo pienso que uno siempre aprende día tras día. Se aprende de muchas cosas y de muchas formas y de muchas personas. Yo pienso que es una constante de aprendizaje, la carrera artística. Uno nunca deja de aprender. Uno siempre se va nutriendo de vivencias, de palabras, incluso de música, de muchas cosas. Uno va nutriendo su obra, uno va perfeccionando su técnica día a día, va evolucionando. Es un proceso evolutivo que va saliendo, ¿no? Poco a poquito se va conformando, y sobre todo que nos va edificando como artistas, y nuestra personalidad se va depurando. Para un niño que ahorita, vamos a decir, tuviera 10, 12 años, que quiere aprender dibujo, voy a ser excesivo en el número, pero ¿qué 10 pinturas tú le tuvieras que recomendar, que las tuviera que observar? En primer lugar, definitivamente los murales que se encuentran en el Palacio de Bellas Artes. Por ejemplo, la Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros se me hace un mural pero fenomenal, tremendo, o sea, totalmente adecuado a la arquitectura, al momento en el cual fue creado, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La derrota del fascismo. El mural de la ciencia de Diego Rivera también, que se encuentra ahí. Catarsis, que es otro de los murales de José Clemente Orozco, y definitivamente los dos murales abstractos que tiene Rufino Tamayo. O sea, se me hacen óleos sobre telas gigantes tremendos. O sea, están muy bien realizados tanto en teoría de color como en composición. O sea, es una pintura muy honesta, muy sincera, muy a la primera intención. Bueno, eso sería básicamente, ¿no? Siqueiros se me hace muy interesante y un parteaguas para que las nuevas generaciones puedan entender el arte plástico de una manera más sencilla. Otro punto también sería que fueran a ver el mural del porfirismo a la revolución, que se encuentra en el castillo de Chapultepec. La composición que hace Siqueiros a base de espirales y de círculos es impresionante. O sea, es totalmente, como lo decía la Bienal de Venecia de 1949, donde Siqueiros ganó el primer lugar. Es un arte que nunca se había visto en ningún otro lado. Totalmente original. Entonces, pues yo me quedaría básicamente con esas obras, y definitivamente que fueran en cuestiones gráficas al Museo José Luis Cuevas, que está en el Centro Histórico. Ahí, aparte de que se encuentran exhibidas de manera permanente muchas obras del maestro José Luis, se encuentran obras de otros hacedores contemporáneos al maestro, de la época de la ruptura. Y en esta situación de ser maestro, de ser un pintor ahorita ya con un prestigio tanto a nivel nacional, ya muy señalado, ¿tú qué le pudieras pedir en este caso a la autoridad federal, a la autoridad estatal? Difícilmente la autoridad municipal lo pudiera hacer, pero tú que empezaste promoviendo tu obra, que hoy ya te llaman, que hoy ya tienes pedidos, Así es. ¿Qué le pudieras tú pedir a la autoridad, te digo, federal, estatal, que pudieran hacer de manera muy realizable, ¿no?, para que un niño de 8 o 10 años pueda
conseguir su sueño, que no sea tan complicado como tal vez tú lo tuviste. Sí, claro. Bueno, yo pienso que lo primero es llevarlos a una instancia donde les puedan enseñar de manera profesional las artes visuales. Pues en este caso, siento que en esta época ya existen varios puntos. Por ejemplo, hay casas de cultura, centros culturales. Pero yo le pediría al gobierno, sobre todo, tuviera una especie de beca, ¿no? Por el cual muchos de los alumnos pudieran incluso comprar su material, porque el material, cuando es un material de calidad, es caro. Ajá. Para comprar, por ejemplo, bastidores, porque yo veo muchos pintores que tratan de hacer sus bastidores, pero los fabrican de una manera muy deficiente, con resistol, con mantas que pueden encontrar en cualquier lugar. No sé, o sea, todo ese tipo de cuestiones que pudieran ir, por ejemplo, a una escuela, a una tienda de arte y ahí comprarlos ya hechos para que sea de calidad y les dure mucho más su trabajo. También los óleos, los pinceles. Ajá. Sobre todo sería eso básicamente, que dieran un poquito más de apoyo en cuestiones artísticas y que se buscaran talentos, ¿no? Por ejemplo, en un centro cultural, que se vieran, no sé, a los 10 niños más talentosos y que se les apoyara para que lograran incluso completar una carrera profesional. Habiendo estado en Europa, Sí. habiendo estado en otros países, ¿no? ¿Qué pudieras traer de estos otros países y decir esto se lo tenemos que poner a Ciudad Neza? Muy bien. Algo muy importante, siento que es la solidaridad del artista. En esa, a mí me tocó vivirlo. Hay mucho ego. Hay mucha cuestión despectiva y peyorativa entre pintores. Y yo siento que, por ejemplo, en otros países yo veía que entre pintores se apoyan, ¿no? Uno va saliendo y otro lo apoya para que se impulsa, sale, y después ya que salió este mismo impulsa a otro. Siento que en Ciudad Nezahualcóyotl y en muchas partes de México hay muchos obstáculos que se ponen entre artistas. Entonces, algo muy importante que a mí me gustaría precisamente que en México fuera, es de que existiera esa solidaridad para que también muchos artistas pudieran sobresalir. O sea, sale uno y que uno apoya a otro y a otro. Y que fueran, sobre todo, críticas constructivas, ¿no? Y no de destructivas. Muy bien, Julián David López Trejo. ¿Con qué te gustaría despedir esta entrevista? Pues me gustaría sobre todo dar el mensaje, por ejemplo, a las nuevas generaciones que se están dedicando al arte plástico, que no abandonen sus sueños, que todo lo pueden alcanzar a base de constancia y perseverancia, que muchas veces sí hay gente cercana, ya sea superior o inferior a ellos, que les diga que esto no se puede, que no les hagan caso, que ellos sigan sus sueños y que una vez dedicados a ellos en todo momento lo van a poder lograr. Pues muy bien. Claro. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, el que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy